Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy día 14 de agosto vamos a realizar ya la segunda sesión que nos corresponde, ¿no? Como habíamos visto el día de ayer, habíamos hecho ya presentación del curso y habíamos iniciado incluso ya nuestra primera sesión, ¿no? Ahora vamos a hacer la segunda sesión. Habíamos visto un poquito la parte teórica y vamos a entrar a esta parte como continuidad de la clase del día de ayer y vamos a ver un concepto muy importante, ¿no? Bueno, el objetivo de la clase de hoy día es que ustedes pues puedan conocer qué es el retardo, qué es la pérdida y qué es la disponibilidad de una red de paquetes, ¿no? Y sobre todo hacer su cálculo, que es muy importante, ¿no? Ahora que estamos en la era en la cual la tecnología avanza pues de manera acelerada y sabemos que los equipos que cada vez aparecen tienen características en procesar pues a gran velocidad los datos, ¿no? Tal es así que ahora pues se tienen equipos incluso ópticos, ¿no? Bueno, entonces el retardo, la pérdida y la disponibilidad de una red siempre ha sido un concepto pues importante, ¿no? Entonces, miren, antes de ver justamente y saber por qué ocurren las pérdidas y el retraso, ¿no? Por ejemplo, en una cola, sabemos que, por ejemplo, cuando necesitamos enviar datos en una red de ruteadores, por ejemplo, o en una red de switches, ¿no? Entonces los paquetes pues pueden ir, pueden venir de varios usuarios, ¿cierto? Entonces el ruteador va a cumplir la función, en realidad su principal función es la de enrutar, ¿no? Eh, en la cual si un ruteador pues tuviese muchos enlaces, enrutar significa que si recibe un paquetito pues por una entrada, debe decidir por qué salida debe enviarlo, ¿cierto? Esa es la función de enrutar. ¿Estamos? Pero mover un paquetito de la entrada hacia las salidas ya es conmutar. ¿Estamos? Entonces, el hecho de que un paquetito, ahí ya se produce un procesamiento. Entonces hay un retardo por recepción. Como los ruteadores normalmente no utilizan la conmutación de cortar, continuar, sino de almacenar, enviar, entonces ese paquetito que lo recibe lo almacena en una memoria. Y justamente esa técnica de conmutación se llama almacenar, enviar. Y luego lee ese paquetito de la memoria donde almacena el paquete y lo lleva hacia la salida, dependiendo del el algoritmo de enrutamiento que tenga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un retardo de recepción, hay un retardo de encolamiento, hay un retardo de procesamiento y hay un retardo de transmisión. Cuando ya el bit a bit, el paquete, es puesto en el medio. En este caso, el medio es cableado, por ejemplo. Entonces, también hay un retardo de poner el bit en el medio. Entonces, eso se llama retardo de transmisión. Pero a la vez, el medio produce también así como un rechazo del avance del bit. Entonces, a ese retardo se le llama retardo de propagación. Entonces, como pueden ver, el router es uno de los equipos que más, digamos, este tipo de retardos, miren, tiene que ver, ¿no? ¿De acuerdo? Como dice aquí, hay una cola de paquetes en el buffer del enrutador. El buffer es un tipo de memoria. La velocidad de llegada del paquete sobre el enlace temporalmente, dice, excede la capacidad del enlace de salida, ¿no? Entonces la cola te espera su turno. Entonces siempre los paquetes se tienen que almacenar y en algunos casos todavía el ruteador tiene funciones de priorizar qué paquete es el que debe salir. Lo normal es el algoritmo convencional, que es el primer paquete que llega, es el primer paquete que sale, que es un algoritmo denominado algoritmo FIFO. Primero que llega, primero que sale. Pero los ruteadores ahora son más inteligentes e implementan algoritmos más avanzados, ¿no? En la cual hay paquetes prioritarios que tienen que salir. Entonces, no necesariamente el primero que llega es el primero que sale. Va a depender del algoritmo que actúe sobre el buffer, ¿no?
El buffer es un tipo de memoria. Muy bien. Entonces, alumnos, vamos a pasar un video, mientras todavía se van conectando los demás alumnos, y luego de pasar el video, me gustaría ya también elegir el delegado de una vez, ¿ya? Pero bueno, vamos a pasar el video con respecto a este tema, ¿estamos? Y de ahí, en el mismo video lo vamos comentando. ¿Estamos, alumnos? Muy bien. A ver. Entonces, miren, les voy a ayer creo que les había compartido ya el video, ¿cierto? Para que si gusta, no sé si ya lo han visto, pero hoy día lo vamos a comentar, pero se lo estoy nuevamente compartiendo, ¿ya? ¿Sí me están escuchando, alumnos, y viendo lo que estaba exponiendo? Sí, profe. Ya, muy bien. Siempre es bueno confirmar, ¿no? Muy bien, alumnos. Entonces, a ver, les voy a pasar el videito y lo vamos comentando, ¿ya? Y justamente es sobre este tema. ¿Estamos? A ver. Ahí vamos, ¿ya? Un ratito. Un ratito, alumnos. Listo, alumnos. Ahí está, miren el videito, ¿ya? Un poquito de atención y en un momento vamos a hacer algunas paradas para hacer comentarios, ¿ya? Justamente es sobre el tema que nos convoca, pues, esta clase. Explicamos el video, vamos a definir algunas fórmulas y de ahí pasaré a explicar un ejercicio, o en realidad es una guía de ejercicios de la cual vamos a resolver uno y vamos a ver su solución de manera un poquito detallada y que eso le sirva pues para el trabajo, para su actividad que también está publicada ya. De ahí quiero escuchar sus comentarios de ustedes respecto a la actividad, ¿ya? Si no han revisado, por supuesto, ¿no? Entonces vamos con el video, ¿ya? Al acabar este vídeo podrás describir y calcular los principales retardos que intervienen en el tránsito de un paquete desde... ¿Se ve el video de este alumno si se escucha claramente? Sí se ve, profesor, y se escucha. Listo. Ahí vamos entonces, ¿ya? El origen hasta el destino a través de una red de computadores. Para ello, empezaremos justificando en la introducción cómo nos afectan estos retardos cuando accedemos a Internet. Después, describiremos qué tipo de retardos afectan a los paquetes y, por último, el resumen. A todos nos gustaría poder acceder a los recursos de Internet de forma instantánea, pero la realidad es bien distinta. Por ejemplo, cuando navegamos por la web, observamos que el tiempo que nos cuesta acceder a una página puede ser muy variable. Incluso la descarga de la misma página puede verse afectada por diversos factores, como la tecnología de acceso que empleemos. No es igual utilizar 3G en un teléfono móvil que una tecnología por cable como ADSL o fibra óptica que nos permiten mayor velocidad. Por otra parte, también la distancia a la que esté el recurso o el número de usuarios conectados a la red pueden influir en el tiempo de respuesta. Entonces, miren, alumnos, en esa parte que se dice en el video, la importancia, ¿no? En el foro hicimos una pregunta sobre qué características debería tener, pues, una red respecto a el acceso y disponibilidad, ¿cierto? Entonces, ahí había varias respuestas, podríamos decir. Algunos indican el ancho de banda, la topología, el tipo de servicio, el tipo de protocolo. Bueno, en realidad son varios factores, ¿no? Pero aquí justamente se complementa, se indica de que la velocidad, pues, de transmisión, sobre todo, tiene que ver mucho con la técnica de acceso que se utiliza, la distancia y el número de usuarios, ¿cierto? Entonces, mientras una red, pues, utilice una mejor tecnología, tomando en consideración
en consideración del medio que se utiliza. Muchos medios van a depender, digamos, de la distancia, ¿no? Como por ejemplo el cobre, depende de la distancia. El coaxial, de repente, no depende mucho de la distancia, pero depende de los amplificadores. O sea, yo puedo llegar a la distancia que quiera, pero tengo que poner amplificadores eléctricos, ¿no? En cambio, la fibra no. La fibra sabemos que va a depender de, más bien, no tanto de la distancia, sino de la fibra que quiera utilizarse para lograr alcanzar esas distancias, ¿no? Y por otro lado, sabemos que mientras más usuarios se tenga, entonces voy a necesitar pues también un buen ancho de banda, tanto de ancho de banda en la transmisión, como el ancho de banda que me brinde el medio, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Continuamos. Internet no es más que una gran red de conmutación de paquetes. Por lo tanto, los retardos que se producen en este tipo de redes cuando enviamos un paquete nos permitirá comprender mejor las variaciones que mencionábamos en la transparencia anterior. Veamos ya los distintos tipos de retardos. Cada enlace tiene una capacidad que determina la velocidad máxima a la que podemos transmitir en él y que llamamos velocidad de transmisión. Esta velocidad se mide en bits por segundo, aunque habitualmente empleamos múltiplos como kilobits por segundo, megabits por segundo y gigabits por segundo, para valores de 1000, 1.000.000 y 1.000 millones de bits por segundo, respectivamente. Si queremos transmitir un paquete de L bits por un enlace que funciona a una velocidad de V-trans, necesitaremos L dividido entre V-trans segundos. En la práctica, los retardos de transmisión son del orden de microsegundos en los enlaces más rápidos y de milisegundos en los más lentos. Ahora vamos a comparar un par de ejemplos donde los enlaces trabajan a diferentes velocidades de transmisión. Un megabit por... Alumnos, una consulta. No sé si esta parte del video le hemos pasado el día de ayer o todavía, porque me estoy confundiendo con otro grupo de repente. Todavía, profesor, todavía. Profesor. Ah, ya, muy bien, porque como yo lo había pasado de repente con otro grupo, pensaba que de repente lo estaba repitiendo, ¿no? Entonces, miren, ya, muy bien, alumnos, está bien. Miren, esta parte del video es una de las partes más importantes, ¿ya? O sea, aparte de lo que ustedes lo vuelvan a ver el video y entiendan mejor cómo los conceptos primero de lo que es velocidad de transmisión y velocidad de propagación, ¿de acuerdo? A continuación vamos a hacer un ejercicio más extenso. Este es un ejercicio solamente bastante sencillo, pero cuando ya se trata de una red real, vemos que hay una conectividad de equipos, ¿no? Que son varios switches que pueden estar conectados. Entonces ahí queremos ver justamente cómo se comporta la transmisión, por ejemplo, de un paquete. En realidad no se transmite pues un paquete, pueden transmitirse cientos de paquetes. Estamos, y por cobre y por fibra, entonces queremos saber cómo un switch o cómo un router procesa paquetes. Estamos, pero la idea primero es entender este concepto básico, ¿no? Los retardos en la red de conmutación de paquetes, ¿ya? Entonces, ahí vamos a lo, ¿ya? Segundo, en el primer caso, y 100 megabits por segundo en el otro, que es el valor típico en una red Ethernet. Y más bien acá, alumnos, miren, resaltar, ¿no? Resaltar aquí, se habla del concepto de velocidad de transmisión, ¿cierto? O sea, les expliqué al inicio que un ruteador, por ejemplo, o incluso un switch, cualquiera de los dos equipos, ¿cierto? Cuando ya pone el paquete en el medio, ¿cierto? Que puede ser cobre o puede ser fibra, entonces ambos equipos realizan lo que se conoce como un procesamiento de transmisión, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que en el cable, ¿cómo sale aquí la información? Sale bit a bit. Por ejemplo, puede salir acá un 1, un 0, un 1. Un 1, un 0, un 1. Por ejemplo, imaginemos que salen iguales. Entonces, ¿qué significa este switch o este router? Que si aquí tiene un 1 y si aquí tiene un 0, por ejemplo, entonces quiere decir que este 1 va a ser acomodado aquí en el medio. Entonces tiene que ir empujando a estos bits, ¿cierto? Entonces aquí se está procesando, aquí ya está en el medio.
¿cierto? Entonces, la velocidad de transmisión no es otra cosa que la división de la capacidad, ¿cierto? La capacidad, ¿no? La capacidad, ¿en qué unidades se da? Eso en unidades de bytes, ¿cierto? En bytes, así, podemos decir bytes, o en bits, en bits. Entonces, ¿cierto? En bits. Y eso lo dividimos entre, o sea, aquí tenemos capacidad, velocidad de transmisión es capacidad, o sea, bits sobre segundo. O sea, aquí, ¿qué cosa es? Tiempo. O sea, segundos. ¿Cierto? Entonces, la idea es de la velocidad de transmisión es cuántos bits yo puedo acomodar en un segundo. Mientras más bits pueda yo acomodar en un segundo, quiere decir que mi velocidad de transmisión es más grande. ¿Cierto? Pero los proveedores, por ejemplo, eso, por ejemplo, ¿cómo les va a servir a ustedes ya en la práctica misma? Sabemos que los proveedores, cuando ustedes alquilan o hacen el contrato o le dicen a un usuario si que trabajasen pues en una red operadora o de servicios, normalmente al usuario usted le van a ofrecer, ¿no? ¿Qué dice? A ver, nosotros le ofrecemos 1 megabyte, va a ser su capacidad por segundo que le ofrecemos. 50 megabytes. Entonces, por eso es importante saber que un byte, a uno le ponen la B, a otro le ponen la I aquí, ¿no? Para ser más específicos, byte es igual a 8 bits. Esto no hay que olvidar al alumno. Normalmente en este tipo de ejercicios, en los factores de conversión es donde se equivocan. Entonces nosotros sabemos que un byte es igual a 8 bits. Y entonces, alumnos, si yo dijera a qué es igual un kilobyte, ¿a qué sería igual un kilobyte? Así, un kilobyte. ¿A qué sería igual? A ver, alguien que ya conoce sobre este tema, a ver, ¿a qué sería igual un kilobyte en bytes? ¿Igual? 8000 bits. Ya, pero en bytes. O sea, claro, usted lo ha transformado ya en bits, ¿cierto? Pero en bytes, ¿a qué sería igual? ¿No sería igual a 1024 bytes? 1024 bytes. ¿Cierto, alumno? 1024 bytes. Claro, pero si ahora decimos, ¿y a qué es igual 1024 bytes, pero en bits? Entonces habría que esto multiplicarlo por 8. ¿Cierto? 1024 bytes por 8. Y recién tendríamos en bits. ¿Y cuánto sería ese valor, alumno? 8192. 1024. Claro. O sea, se dan cuenta que no es lo mismo, ¿cierto? O sea, no es lo mismo decir bytes y bits. O sea, hay que tener cuidado. O sea, 1024 bytes lo multiplicamos por 8 y ya lo tendríamos en bits, que sería 8192 bits, efectivamente, ¿no? 8192. Muy bien, varios de los alumnos ahí lo han indicado, ¿no? 8192 bits. Y así, alumnos, podríamos ir, por ejemplo, también podríamos decir, ¿no? Que aquí lo voy a poner, ¿no? Que ¿a qué sería igual un megabyte? Así, un megabyte. Un megabyte es igual a 1024 kbytes, ¿cierto o no? 1024 kbytes, ¿cierto? Un byte, un megabyte igual a 1024 kbytes. Y un gigabyte, nuevamente, miren, incluso en fibras ópticas se utilizan hasta terabytes, ¿no? Entonces un gigabyte es igual a 1024 megabytes, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, miren, en estas conversiones. Bueno, eso me imagino que en el primer curso ya lo han visto esta parte, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, sigamos, miren, con el video. Entonces, en este ejercicio, la idea, miren, el cálculo aquí ellos lo hacen directamente. Yo les estoy explicando para saber de dónde salen esos valores, ¿no? Entonces, miren, en este ejemplo, la idea es encontrar, digamos, el retardo, ¿no? Pero, ¿qué nos dan como datos? Habíamos dicho que velocidad de transmisión es igual a capacidad sobre tiempo. Entonces, despejamos el tiempo, entonces el tiempo va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el tiempo? Capacidad sobre velocidad. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, el retardo, normalmente se dice retardo así de transmisión, ¿cierto? Va a ser igual a capacidad
la capacidad, ¿no? De transmisión, algunos le llaman capacidad de transmisión, ¿no? Sobre velocidad de transmisión. ¿Cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer es, si a mí me dan que la longitud que se quiere transmitir es 1500 bytes, entonces yo lo transformo a bit. Pero sabemos que un byte es 8 bits, multiplicamos 1500 por 8, me da los 12.000 bits. ¿Cierto, alumno? 12.000 bits. ¿Estamos? Y como me dicen que se va a transmitir a 1 megabit y a 100 megabits, porque esta es una red 3G, por ejemplo, celular podría ser, por ejemplo, y esta es una red Ethernet. Entonces, de hecho aquí, ¿dónde el retardo va a ser mayor? ¿Cuando transmito a 1 megabit o a 100 megabits? ¿Dónde el retardo va a ser mayor? 100 megabits. Megabit. Alumnos. El retardo va a ser mayor en 1 megabit. El retardo va a ser mayor en 1 megabit. Porque 1 megabit aquí va a dividir. ¿Cierto? 1 megabit va a dividir. Si yo divido entre 1 y divido entre 100, aquí voy a tener un menor retardo. Quiere decir que este es más veloz, ¿cierto o no? Entonces, esa es la idea. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, continuemos con el video, ¿ya? Para que hayamos aclarado esa parte. A ver. En ambos casos, supondremos que se transmite un paquete de 1500 bytes, o sea, 12.000 bits. Realiza los cálculos necesarios y compara las dos velocidades de transmisión obtenidas. Ahora detén el vídeo en este punto. De transmisión obtenidas. A ver, alumnos. Muy bien. A ver, hagamos el cálculo entonces, a ver. Y voy acá, doy unos minutitos, unos 3 minutitos, y me dan por el chat ahí su resultado, a ver. ¿Ya? A ver. Ahí me comparten ahí su resultado en el chat, pero con el procedimiento que han hecho los alumnos. ¿Ya? A ver. Para ambos casos, ¿no? Cuando se transmite a 1 megabit. Alumnos, es muy importante, ya me están compartiendo aquí algunos resultados, pero es muy importante que cuando hagan el cálculo, pongan las unidades, ¿ya? Por ejemplo, uno de sus compañeros para 1 megabit
ha calculado 0.12 milisegundos. Está bien, 12 milisegundos y 0.12 milisegundos, ¿no? David Correa, muy bien, muy bien, esa es la respuesta. David Correa. Ya lo voy a tomar como participación, ¿no? O sea, 12 milisegundos y 0.12 milisegundos, ¿cierto? Muy bien. Otro de sus compañeros puso ahí 12.000 y 120, pero ¿en qué unidades? ¿En qué unidades? ¿Cierto? Eso hay que tomarlo mucho en consideración, porque si no podemos decir que son segundos, o sea, ¿no? Hay que ser claro eso, ¿cierto? O sea, 0.012 y 1.2 segundos. Lo multiplicamos por 1000, porque, miren, normalmente cuando se hacen este tipo de cálculos, normalmente se ponen milisegundos porque como estas redes son redes veloces, entonces en milisegundos es un valor más apropiado. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Entonces ahí varios de sus compañeros ya están, otros de los compañeros están compartiendo sus cálculos. Pero muy bien, David Correa, ¿ya? Ahí dio con el resultado, ¿no? Muy bien, entonces, solamente para indicar uno de los cálculos que se ha hecho, por ejemplo, cuando es 1 megabit, lo que se ha hecho ahí es el retardo de transmisión, ¿cierto? Retardo de transmisión, ¿no? Se ha dividido los 12.000 por 10 a la 3, ¿cierto o no? Sería 10 a la 3 bits, que es lo mismo, 10 a la 3 bits, ¿cierto? B, lo ponemos acá, y abajo la velocidad, ¿no? De transmisión. Pero nosotros sabemos que esta velocidad de transmisión, si yo lo paso a bits por segundo, es 10 a la 6, ¿cierto? Bit, y el segundo que está aquí, pasa aquí a multiplicar. ¿Cierto, alumnos? ¿Estamos? De esa manera, ¿cierto? Pero nosotros también sabemos, ¿no? Que un segundo, un S, ¿no? Es igual a decir 10 a la 3 milisegundos. ¿Cierto? Por eso le decía que en milisegundos es bueno siempre obtener la respuesta, ¿no? Y entonces ahí podemos ver, haciendo las simplificaciones, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos las simplificaciones, por ejemplo aquí, entonces vamos a tener que bit se va con bit y segundo se va con segundo. Por lo tanto, aquí vamos a obtener 12 por 10 a la 6, ¿cierto? Por 10 a la 6. Y abajo vamos a tener también 10 a la 6. 10 a la 6. Pero como aquí ya está convertido a milisegundos, entonces finalmente la respuesta, ¿cuánto será? Ojo, este es para el primer cálculo, alumnos, ya, no es para 100 megabits. Entonces vamos a tener aquí, que ¿cuánto es? Este es ms, ¿cierto? Entonces también aquí simplificamos, ¿no? 10 con 10 a la 6, y nos va a quedar que son 12 milisegundos. ¿Cierto? Ahora, aquí ni siquiera ya, si a mí me preguntasen, que calcule, entonces este es el procedimiento, 12 milisegundos. Pero si a mí me calculasen, haga el cálculo para B, entonces ya no pongo todo. Simplemente es como que el retardo de transmisión lo divido entre 100, ¿cierto o no? ¿Y cuánto será ese valor? Si dividimos 2 entre 100, ¿no es 0.12 milisegundos? ¿Correcto? ¿Cierto? Entonces aquí nosotros podemos concluir que cuando transmito pues a 1 megabit, o cuando transmito, mejor dicho, a 100 megabit, voy a tener pues un retardo 100 veces menor respecto pues a si transmito a 1 megabit por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cálculo del retardo de transmisión. No sé si hay alguna pregunta de esta parte, alumnos. Ha quedado claro, ¿no? Sí, pues. Muy bien, es muy importante, miren, para los que de repente no están familiarizados con unidades de bytes, esos conceptos, entonces aquí estamos viendo con un ejercicio sencillo entender, digamos, lo que es la velocidad de transmisión.
¿cierto? Entonces la velocidad de transmisión, ¿dónde se produce? En el mismo equipo, cuando el equipo empuja un bit sobre su interfase al medio, al cable, al aire. Entonces ahí se produce un retardo de transmisión por bit, ¿cierto? O cantidad de bits que se empujan en un segundo, ¿no? Esa es la velocidad de transmisión. ¿Estamos? Muy bien. No sé si ha quedado claro esta parte. Entonces veamos el otro concepto. Ahora, entonces el retardo total tiene que ser la suma del retardo de propagación más el retardo de transmisión. ¿Estamos? Lo que ahorita nosotros hemos hallado solamente es el retardo de transmisión. Ahora nos falta hallar el retardo de propagación. ¿De acuerdo? El retardo, o a uno le dicen TP. ¿De acuerdo? Retardo de propagación. Y aquí TX, ¿no? Retardo de transmisión. Es como nosotros le hemos llamado, ¿cierto? Acá le hemos puesto retardo de transmisión así, pero también puede ser TX. Así, miren. TTX. Retardo de propagación, retardo de transmisión. El retardo de transmisión es cuando el router, vuelvo a repetir, empuja bit a bit sobre su interfase al medio. Y cuando el medio recibe el bit, trata de rechazarlo. O sea, le proporciona también un retardo. Pero el empuje de bit a bit es más grande. Tal es así que por eso el retardo de propagación normalmente es menor que el retardo de transmisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces veamos, miren, justamente a continuación, el segundo tipo de retardo, ¿no? Ahora detén el vídeo en este punto. Bueno, y ahí están los resultados, alumnos, ¿no? Como habrás observado, al incrementar la velocidad de transmisión, disminuye el tiempo necesario para transmitir el paquete, puesto que son inversamente proporcionales. Por ello, al transmitir 100 veces más rápido, obtenemos un tiempo de transmisión 100 veces inferior. Es como si una velocidad de transmisión mayor fuese equivalente a transmitir los bits por una tubería de mayor diámetro. Como el router debe recibir el paquete completo antes de volverlo a transmitir, el paso por cada router implicará añadir... Ahí hago la paradita también, miren, alumnos, acá importante, en el caso ya cuando se va a transmitir pues bits, paquetes, pero ya a través de una red, ¿no? Por ejemplo, aquí a través de dos routers. Entonces, habíamos dicho que hay dos maneras de, si un bit que ingresa por aquí, cómo ese bit sale por acá. Cuando eso se hace, cuando aquí tengo varios bits que están en el medio, por ejemplo, ceros y unos, y quiero pasarlo al otro equipo a través de este medio. Entonces, ni bien el primer tipo de conmutación que usa el router, que era tipo de conmutación más antiguo y que permitía, digamos, tener velocidad un poco, pero a costa de que algún bit se corrompa, era el tipo de conmutación que se llama cortar continuar. ¿Qué significa cortar continuar? Que ni bien este router recibe el primer bit, lo conmuta inmediatamente a la salida. Y así, van entrando los bits, lo va conmutando. Entonces, a ese tipo de conmutación se le llama cortar continuar. Pero ¿eso qué traería como consecuencia? Mientras más bits se quieran conmutar, mayor será la probabilidad que los bits se corrompan. Entonces alguien dijo, mejor que el router tenga un buffer, o sea, una memoria, donde los bits que se vayan recibiendo, en realidad el paquete completo se reciba. ¿De acuerdo? El paquete completo se reciba, y una vez que se reciba, incluso el mismo router le pasa un algoritmo para ver si está o no corrompido el paquete o tiene errores, y luego de eso recién lo conmuta. Entonces, cuando ese tipo de conmutación es almacenar y luego enviar, a ese, bueno, se le conoce como storing a forward. Los routers deben recibir el paquete completo antes de volverlo a transmitir. Los alumnos, entonces ahí ya se produce un retardo de cola. Cuando el bit se mueve del buffer hacia la
a la interfase de salida, ahí se produce un retardo de procesamiento. Le vamos a poner PR. Y cuando el bit que ya está en la interfase va a ser puesto en el medio, o sea, aquí, entonces eso se le llama retardo, lo que ahorita acabamos de ver, retardo de transmisión. Y cuando el bit ya está en el medio, pero el medio quiere rechazarlo, entonces ahí se produce un retardo de propagación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de retardo, ¿no? De cola, de procesamiento, de transmisión, de propagación. Pero sin embargo, para los cálculos, normalmente el retardo de cola y el retardo de procesamiento, ¿no? Son valores tan pequeños que esos retardos son mucho menores que el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Entonces, como estos valores son tan pequeños, entonces lo voy a poner aquí con rojito, se desprecia. Por lo tanto, si a ustedes les pidiesen el retardo total, solamente la suma de dos retardos, el retardo de transmisión más el retardo de propagación. ¿Pero por qué? Porque los retardos, vuelvo a repetir, de encolamiento y de procesamiento son tan pequeños que se desprecian. Y entonces el retardo total solamente es el retardo de transmisión más el retardo de propagación. ¿Estamos? Muy bien. Es muy importante bien esa parte, ¿no? Entonces, veamos, continuamos con el videito entonces. Un nuevo retardo de transmisión. Veamos ahora un ejemplo donde el paquete atraviesa dos rutas antes de llegar al destino. Por lo tanto, piensa cuántos tiempos de transmisión se necesitarán en total. Efectivamente, se requerirán 3 tiempos de transmisión. Uno para la transmisión inicial que realiza el host origen y otro más por cada uno de los routers. En este ejemplo, se ha supuesto que los 3 enlaces utilizan la misma velocidad de transmisión, que es de 10 megabits por segundo. Pero en general, los distintos enlaces podrían utilizar diferentes velocidades de transmisión. Otro retardo que hay que mencionar es el de propagación. Ahí miren, alumnos, el otro retardo que habíamos dicho, el retardo de propagación. Entonces, ¿cómo se define el retardo de propagación? Muy importante, miren. En el caso anterior, el retardo de transmisión, si recordarán, acabamos de decir, es capacidad de bytes o bit que se quiere transmitir sobre el tiempo, ¿cierto? ¿Y qué es el retardo de propagación? Es la distancia que cubre el enlace sobre la velocidad de propagación. Pero aquí, una recomendación, alumnos, ¿ya? Cuando ustedes no le den la velocidad de propagación, o sea, cuando ustedes no les digan cuánto es la velocidad de propagación, ustedes deben considerar el peor de los casos. ¿Y cuál es el peor de los casos? Cuando la velocidad de la propagación es 2/3 la velocidad de la luz. O sea, C. Pero si ustedes recordarán, la velocidad de la luz es, dependiendo si ustedes lo expresan en metros por segundo, será 3 por 10 con exponente a la 8 sobre metro sobre segundo. ¿Estamos, alumnos? O también esto se puede, porque normalmente la distancia se da en kilómetros, 3 por 10 a la 5, ¿cierto? Kilómetros sobre segundo. Este segundo, por si acaso, no es 5, ¿ya? Segundo. Vamos a poner una S así, segundo. ¿Correcto, alumnos? Entonces, yo les digo, si a mí no me dieran la velocidad de propagación, pero tengo que utilizar ese valor, entonces yo considero la velocidad de propagación 2/3 de la velocidad de la luz. ¿Y cuánto será entonces esa velocidad de propagación? Entonces, si ustedes reemplazan la C, entonces este 3 se va a anular con este 3 y le va a quedar 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Estamos? Ya está. Esa es la velocidad de propagación. Pero si a mí me diesen la velocidad de propagación y me dicen que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entonces utilizan ese valor. O un valor intermedio que les pueden dar también. Pero, como dice aquí, depende de la longitud
del enlace, o sea, la distancia que une los dos dispositivos, y la velocidad de propagación de la onda en el medio de transmisión, donde esa velocidad de propagación es un rango. Ahorita el que hemos considerado que es el peor de los casos, 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo, a 3 por 10, 8 metros sobre segundo. ¿Estamos, alumnos? Muy bien. Entonces, ¿quedó claro esa parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esa parte? Quedó claro, profe. Muy bien. Entonces, a ver, continuamos entonces aquí. Es el tiempo que necesita la señal para recorrer el enlace. Por lo tanto, dependerá de la longitud que tenga el enlace y de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el medio de transmisión. En el caso de la figura, el tiempo de propagación del primer enlace será inferior al del segundo, puesto que la distancia D1 es inferior a la distancia D2. Los tiempos de propagación en redes extensas son del orden de milisegundos. Y evidentemente, el tiempo de propagación y el de transmisión son totalmente independientes. Vamos ahora a realizar otro ejercicio. Y calcularemos el tiempo que tarda un paquete. Muy bien, alumnos. A ver, quiero su participación de ustedes ahora, pues, ¿ya? Para que me den los resultados. Miren, hay que tomar en consideración que esto de aquí, ojo, miren, alumnos, esta parte de acá, no es 2.500 kilómetros, ¿ya? Acá hay un error en el cual la que está haciendo el video dice que es 2.500 kilómetros, ¿ya? En realidad es 2, porque si fuese 2.500 kilómetros, tendría que ser así, ¿no? 2.500, así. Saben que ustedes ahora han cambiado la simbología, ¿cierto? En cambio, aquí debe ser 2.5 kilómetros, alumnos, 2.5. 2.5 kilómetros. Estamos, no es 2.500, o en todo caso, 2.500 sería así, ¿no? Si no le pongo así, 2.500. Así sería, ¿cierto o no? 2.500 kilómetros. ¿Estamos? Entonces aquí en realidad es 2.5 kilómetros, ¿ya? Entonces consideren para el cálculo la distancia 2 kilómetros. ¿Estamos? Y aquí 2 megabits, y aquí 2.5. O sea, ¿se acuerdan ustedes la velocidad de la luz? ¿Se acuerdan? 2.5 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿cierto? Lo estoy repitiendo simplemente, sino para un poco, ¿no? Pero se dan cuenta que no se está utilizando ni el peor de los casos, ni el mejor de los casos, sino un valor intermedio, que es 2.5 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Estamos? Listo, entonces tachamos acá y tachamos aquí y decimos que aquí es 2.5 kilómetros, aquí 2.5 por 10 a la 8 metros sobre segundo y este es 2 megabits. ¿Estamos? No sé si ha quedado claro esa explicación. Entonces, a ver, hagamos el cálculo, alumnos, entonces. ¿Ya? O sea, dice, calcule el tiempo, o sea, lo que me están pidiendo aquí es hallar el retardo de propagación. ¿Ya? El retardo de propagación. Entonces, hay que hallar el retardo de propagación, que sabemos que es la distancia, ¿no? Sobre la velocidad de propagación. ¿Estamos? Y también hay que hallar el retardo de transmisión, ¿cierto? Que es la capacidad, ¿no? La capacidad, ¿cierto? La capacidad sobre la velocidad de transmisión. Y luego que calculamos este valor, decimos que el retardo total, entonces es la suma de esos dos retardos, retardo de propagación más el retardo de transmisión. ¿Estamos, alumnos? Entonces, la distancia me dan 2.5 kilómetros. La velocidad de propagación me dan. La capacidad es 1000 bytes, hay que pasarlo a bit. Y la velocidad de transmisión es 2 megabits por segundo. Listo, a ver.
Unos minutitos, a ver, ya hay un alumno que ha hecho su cálculo. A ver, vamos a ver si es correcto. Ojo, vuelvo a repetir, no es 2.500 kilómetros, es 2.5 kilómetros. Ya hay que recalcular a ver el alumno que ha considerado 2.500. A ver. Muy bien. A ver, entonces, unos minutitos para que ustedes puedan hacer su cálculo y me van publicando. ¿Ya? Entonces, denme el resultado. ¿Cuánto es el TP en milisegundos? ¿Cuánto es el TTX en milisegundos? Y bueno, se supone que la suma es el resultado, pues, ¿no? Pero quiero que me digan cuánto es el TP en milisegundos y cuánto es el TTX en milisegundos. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, el alumno Ciro Rojas, a ver si me lo pone eso ya. O sea, su T total, que 4.01, ¿en qué unidades? Es importante decir las unidades. A ver, ¿está el alumno Ciro Rojas? Sí, profesor, estoy poniéndole las unidades. Pero si no, dígalo nada más, porque su valor veo que está Segundos, bien. profesor. 4.0. En segundos. Ya, milisegundos, correcto. Segundos, Muy bien, segundos. correcto, alumno. Ya. Muy bien, entonces está bien su cálculo. Está bien, es en esas unidades, es milisegundos. ¿Ya? Muy bien, entonces a ver, aquí voy a anotar a Ciro Rojas por su participación y a ver los otros alumnos, a ver cómo le va. Entonces, ¿sí pueden corroborar ese resultado? ¿O realizamos el cálculo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está claro para todos o realizamos el cálculo? Está claro, muy bien, bueno. Ahí me están indicando entonces que el cálculo es sencillo entonces, ¿no? Entonces no hay ninguna pregunta de esta parte entonces, ¿no? Entonces aquí la distancia sería pues dividir 2.5 kilómetros entre 2.5 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundo, ¿cierto o no? ¿Estamos? ¿No? A ver, un cálculo más. Entonces es aquí decir 2.5 kilómetros, ¿cierto? ¿No? Entre la velocidad de propagación, aquí me están dando, pero está en metros, hay que pasarlo a 2.5, ¿no? Por 10 a la 3, a las 5, ¿cierto? 10 a las 5, ¿no? Kilómetros y segundos pasa arriba. Y sabemos que las unidades deben ser en milisegundos, entonces un segundo, 10 a la 3, y aquí aparece milisegundos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto? Entonces vemos aquí que ya esto se simplifica. Kilómetros también se simplifica. Segundos. Y me va a quedar 10 a la 2 entre 10 a la 5. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería eso? O sea, es como decir 1 entre 1000, ¿cierto? Sería 1.000 o 1 entre cuántos sería el 1. ¿Está bien el cálculo? Ese cálculo, ¿está bien? Es 1 entre 100, ¿cierto? Porque este es 3. 10, 3 entre 10, 5 sería, entonces, ¿qué tenemos como resultado ahí? 0,
0,001. Así, ¿no? 00 punto, ¿cierto? Así tenemos, ¿cierto? Milisegundos. Ya, ojo que este de aquí es 3. Es 10 a la 3 milisegundos. Se simplifica con esto y me va a quedar aquí 100, ¿no? O 10 a la 2. 1 entre 100, 0.01 milisegundos, ya está. ¿Y cuánto sale esto? Bueno, ya ustedes lo realizan, eso queda demostrado que es 4 milisegundos. Por lo tanto, entonces el retardo total es la suma de esos dos valores, ¿no? Que sería entonces 4 milisegundos. ¿Cierto? Entonces aquí únicamente hay que 1000 bytes multiplicarlo por 8 y esa sería la cantidad de bits y lo dividiríamos entre la velocidad de transmisión que es 2 megabits sobre segundo, ¿no? Muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces vamos a pasar este ejercicio. Creo que ha quedado claro, ¿no? No hay preguntas sobre esto, ¿no? A ver, sigamos entonces. Paquete de 1000 bytes en recibirse al otro extremo de un enlace cuya longitud es de 2500 kilómetros. Si la velocidad de propagación es de 2,5 por 10. Ahí está el error, alumno, cuando dice que es 2500 kilómetros. Ya no es 2500 kilómetros, es 2.5 kilómetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Elevado a 8 metros por segundo y la velocidad de transmisión del enlace de 2 megabits por segundo. Por lo tanto, en este ejercicio es necesario calcular el tiempo de propagación y el tiempo de transmisión. Detén el vídeo, realiza los cálculos y luego comprueba la solución. Y ahí está el resultado, miren, alumnos. ¿Ya? Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿Esto a qué es igual? ¿No es a 4 milisegundos? ¿Cierto? Este es 4 milisegundos, ¿no? Y entonces, siempre, miren, lo normal es que la velocidad de propagación sea menor a la velocidad, disculpen, que el retardo de propagación sea menor al retardo de transmisión. Si ustedes se dan cuenta aquí, el retardo de transmisión, ¿cuánto salió? Bueno, esto está en segundos. Pero si lo multiplicamos por 1000, ¿no? Entonces me va a dar que es 4 milisegundos. Miren, retardo de transmisión, 4 milisegundos. Y el retardo de propagación, ya lo hemos calculado cuando esto es 2.5 kilómetros, ¿cierto? Entonces nos había salido que era 0.01 milisegundos. ¿Correcto, alumnos? Y entonces, si yo sumo 4 más 0.01, habíamos obtenido que era 4.01 milisegundos. ¿Cierto? Si ustedes hacen caso, y aquí sería 2500 kilómetros, le va a salir que el retardo de propagación, ¿cuánto es? En realidad es 10 milisegundos, que sería más grande que 4 milisegundos, y eso no debe ser. Siempre vuelvo a repetir, el retardo de transmisión es más grande que el retardo de propagación. Muy bien, no sé si ha quedado claro esa parte. Ahora, solamente para culminar ya con esta parte en la cual, como habíamos indicado, normalmente los retardos de transmisión y de propagación son más grandes que los retardos de procesamiento y cola. Entonces, eso dos retardos. ¿En qué tipo de conmutación se producen este tipo de retardos? Acuérdense, en el tipo de acción que se llama almacenar, enviar. A ver. Ahora están asociados al canal de transmisión, por lo tanto aparecerán cada vez que se atraviese un enlace. Existen también retardos asociados a los dispositivos de conmutación, que aparecerán, por ejemplo, cada vez que se atraviesa un router. Cuando el paquete llega al router, hay que procesarlo, lo que incluye comprobar que esté libre de errores de transmisión y también decidir el enlace de salida adecuado para enviarlo, lo que llamamos encaminamiento.
Este tiempo dependerá del tipo de router que se emplee. No tarda lo mismo un router doméstico que uno de altas prestaciones, pero en general suele ser despreciable. Una vez decidido el enlace de salida por el que se va a enviar el paquete, si este enlace está libre, el paquete se transmitirá de inmediato, pero si está ocupado, se almacenará en una cola de salida donde tendrá que esperar su turno. Este retardo puede ser importante en los casos en que la red está congestionada. Finalmente, uniendo todo lo que hemos visto y sabiendo que en el caso más general, el viaje del paquete hasta su destino estará formado por una serie de enlaces conectados mediante routers, tendremos que el tiempo total será la suma del tiempo necesario para llegar al primer router y después el router que haya que atravesar habrá que añadir un tiempo de propagación, de cola, más otro de transmisión y propagación. Como resumen final, en este vídeo hemos visto los principales retardos que intervienen en una red de computadores. La contribución por el tránsito de cada enlace es de un tiempo de propagación más uno de transmisión. Y además, cuando se atraviesa un router, hay que considerar el procesamiento y el de espera en las colas. Muy bien, alumnos. Eso ha sido, lo pueden a verificar nuevamente. Buenas tardes, vamos a hablar sobre las redes de conmutación de paquetes. A continuación vemos un diagrama, básicamente. Muy bien, alumnos. Entonces hemos visto este aspecto que era muy importante, ¿no? Y ahí están, miren, justamente 4 fuentes de retraso de los paquetes, ¿no? A lo que acabamos de ver, ¿no? Que la D tiene que ver con delay, bueno, en inglés, ¿no? Delay, retardo, ¿no? Donde ese retardo nodal es la suma de 4 retardos, habíamos visto. El retardo de procesamiento para mover el bit, el paquete bit a bit. El retardo cuando se almacena en la memoria, cuando vienen muchos paquetes y no se procesan realmente, entonces se va almacenando. Luego ya el bit y el conjunto de bits del paquete están en la salida de la interfase, retardo de transmisión, y cuando se comienza a mover, el retardo de propagación. Entonces ahí tenemos que habíamos normalmente el retardo de procesamiento y el retardo de cola tan pequeño, que prácticamente el retardo nodal solamente la suma del retardo de transmisión más el de propagación. ¿Cierto? Muy bien. Y aquí es igual el retardo de transmisión, ya habíamos dicho, ¿no? La longitud, la capacidad del paquete, el tamaño del paquete sobre la tasa de velocidad, rey. Longitud sobre rey. Y el retardo de propagación es la distancia sobre la velocidad de la luz. Disculpen, sobre la velocidad de propagación. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sabemos? Que la velocidad de propagación, normalmente la velocidad, ¿recuerdan? En el peor de los casos, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, el retardo de propagación se va a dar, pues, ¿en qué unidades se va a dar, alumnos? El retardo de propagación en milisegundos, habíamos dicho, ¿cierto? Sino que aquí, miren, se está poniendo D sobre S, ¿no? ¿Y a qué se esa parte? Si ustedes recordarán, o sea, propagación, ¿no? Es distancia sobre, aquí le llaman de propagación, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tiempo va a ser igual a distancia, ¿no? Sobre velocidad de propagación. Y la distancia, como vemos, se da en metros, ¿no? O kilómetros, ¿cierto? La velocidad de propagación se da en metros sobre segundos. Por lo tanto, pues, vemos que el retardo es metros con metros, se simplifica y me queda segundos. Y lo pasamos a milisegundos, ya que los retardos que se producen en este tipo de redes son velocidades grandes, ¿no? Por lo tanto, los retardos son pequeños, ¿no? Unidades de milisegundos, ¿no?
Muy bien. Esto ejercicio, entonces, el concepto de conmutación, que es algo ya más entendible, ¿cierto? De eso, miren, veamos un ejercicio un poco más grande, ¿cierto? Entonces, aquí yo en el Canvas he publicado en la semana 1 una práctica dirigida. No sé si tienen acceso a esa dirigida. Ya lo bajaron, me imagino, ¿no? Entonces, esa práctica dirigida tiene ahí 3 ejercicios, de las cuales 2 de esos ejercicios fueron evaluados en el semestre pasado. ¿Ya? Este ejercicio y el de acá. ¿Estamos? Entonces, vamos a desarrollar de manera un poquito detallada, incluso tengo la solución ahí que también no sé si está publicada. ¿Está publicada alumno la solución o tengo que activar la publicación? No recuerdo, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, este es el ejercicio. Miren, es una conexión real que se puede tener, ¿no? En la cual hay 2 switches centrales, que normalmente son, por ejemplo, en este caso hay un core que se ha unido con fibra, porque acá dice cable de fibra óptica monomodo, cuya longitud es 1 kilómetros a través de interfaces gigabit. Un switch core con solución. Y por un lado, a este core se ha conectado un switch de acceso, también con gigabit, luz a 3 kilómetros, con fibra monomodo también. Sin embargo, esta PC se conecta a este switch de acceso con cobre, con UTP, categoría 6, cuya longitud es 100 metros. ¿Cierto? Y por el otro lado, a este switch de distribución se conecta un switch de acceso, también con fibra, 5 kilómetros, y a este switch de acceso, una PC con cobre, pero con cable blindado, STP, a 150 metros. Entonces, esa es la conectividad, miren, es un híbrido, ¿no? De cobre con fibra. ¿Y qué es lo que se quiere? Dice, se va a transmitir 5 tramas, o sea, aquí tenemos 5 tramas, ¿cierto? O sea, ustedes recordarán que cuando sale de aquí una trama, si bien es cierto, este es 100 megabits y este es 1000 megabits, o sea, con que se transmite la que manda la velocidad menor. O sea, quiere decir que yo transmito aquí a fase ether, aquí se va a recibir a fase a esa velocidad. Aquí ya se transmite a gigabit, o sea, 1000 megabits y aquí lo recibe 1000 megabits por segundo. Y todo el camino que continúa, ¿no? Porque todo es gigabit. Entonces, es decir que de aquí es como que sale, pero una trama, 2 tramas, 3 tramas, 4 y 5, como dice aquí. 5 tramas, que en realidad lo que están llevando se encapsula ahí el paquete en la trama, ¿no? Entonces, aquí es importante saber qué cosa es una trama. Es lo primero. Ustedes ya en el curso anterior han tenido que estudiar qué es una trama Ethernet, ¿cierto? Fase Ethernet. Entonces estamos recordando un poquito y lo estamos utilizando. Entonces, una trama Ethernet, ¿cierto? En este caso, o fase Ethernet, que es lo mismo, ¿cierto? ¿No? Está compuesto por 3 campos. La cabecera, los datos, y los datos, miren, son de tamaño variable que van, ¿no? De los 46 bytes a 1500 bytes. ¿Ya? O sea, datos, variable. ¿De acuerdo? Y la cola, 4 bytes. Esta es la cola. La cola está bien definida, es 4 bytes. Y la cabecera es de 22. ¿Ya? 22. Esta también. ¿De acuerdo?
donde en la cabecera está pues el preámbulo, la dirección más fuente, la dirección de destino y el tipo de protocolo. O sea, 6 más 6, 8 que es preámbulo, ¿cierto? Y más 2. Entonces 6 más 6, 12 más, ahí están los 22B. Preámbulo, que es para la sincronización, para la identificación de la MAC destino, de la fuente, y para identificar al protocolo que encapsular aquí en los datos, o sea, tipo de protocolo. Entonces, como todo esto está en unidades de bytes, entonces yo sumo, ¿no? 2 más 6 más 6 más 8, entonces 22 bytes. Entonces esa es la cabecera. Y los datos, o sea, yo no puedo enviar 0 datos, siempre hay un mínimo de datos para pruebas. Entonces lo mínimo es 6 bytes y lo máximo es 1500 bytes. Entonces yo les pregunto, ¿cuál será el tamaño de la trama? El tamaño de la trama máxima. ¿Cuál es el tamaño de la trama máxima, alumnos? Máxima. El tamaño de la trama mínima. Tamaño. A ver, ¿quién me dice esos dos valores? ¿Cuánto sería, alumno? Tamaño de la trama mínima. ¿Ya lo tienen, alumnos? ¿Ya lo tienen el valor? A ver. El mínimo sería 72 bytes. Muy bien, Flores. Muy bien. Vamos a anotarlo aquí, Flores. Ese sería. Y el máximo, Santa Cruz, por ejemplo, dice 1526. Muy bien. ¿Ya? Santa Cruz. Muy bien, alumnos. Listo. Correcto, ¿ya? Entonces, los que me dieron esa información rápidamente, acá lo les he anotado, ¿ya? Santa Cruz. Muy bien. Y Flores, ¿no? Santa Cruz Flores. Correcto, ¿no? Miren, es correcto, ¿no? Si ustedes, entonces, ¿cuál será el tamaño máximo? Entonces, tengo que sumar la cabecera, 42, 22, más la cola, que es 26. Y como lo máximo que se puede transmitir es 1500, entonces será acá 1526. ¿Cierto? Bytes. ¿Y cuál será lo mínimo? Lo mínimo es 46. Entonces, yo sumo 22 más 46 más 4, entonces esto me da 72. ¿Cierto, alumnos? Muy bien. Entonces, como una trama fast Ethernet puede transmitir como máximo 1526 como tamaño de trama y mínimo 72, entonces aquí hay que leer, hay que tomar muy en consideración y entender bien el problema. Miren, me dice, se va a transmitir, incluso aquí ya me dice cuántas tramas se va a transmitir. En algunos casos no lo va a decir. Lo que yo tengo que considerar es este concepto. Pero bueno, aquí ya me lo dice. A ver, hay que corroborar que efectivamente son 5. A ver, se va a transmitir 5 tramas fast Ethernet para transportar 6500 bytes datos útiles. Importante, miren ese concepto. O sea, ¿qué significa 6500 bytes de datos útiles? Que solamente aquí, estos son los datos útiles. Estos son los datos útiles, alumnos. O sea, ¿cuál es lo mínimo y lo máximo de datos útiles que se puede transmitir? 46 y 1500. Entonces, si yo como máximo puedo transmitir 1500, si yo multiplico 1500 por 4, me da 6000 bytes. Quiere decir que estoy obligado a transmitir 4 tramas de tamaño máximo. O sea, estos van a ser de tamaño máximo, que serán, ¿de qué tamaño será? 1526 bytes. ¿Cierto, alumno? Donde la capacidad de datos útiles, ¿cuánto será? 1500. Y 1500 por 4, que se transmitirían, entonces me da 6000 bytes. Entonces me faltaría 500 bytes. Quiere decir que la última trama va a ser ¿de qué tamaño sería? 500 más 26, o sea, 526 bytes. Ya está. Entonces se va a transmitir 4 tramas de 1526 bytes y una trama de 526 bytes.
¿Correcto, alumnos? A ver, que quede bien claro esto, alumnos, porque cuando se toma el examen, aquí lo explicamos, pero cuando se toma el examen, la mayoría no lo hace, alumnos, estos ejercicios. Entonces, quizás porque de repente no quede bien en claro, digamos, cómo hacer, entender los conceptos y luego los cálculos. Entonces, mire, hasta ahí hemos planteado ya, hemos entendido el problema en sí, ¿cierto? ¿Hay alguna duda de esta parte, alumnos? ¿O está claro? Entonces, el ejercicio que aparece aquí, el número 2, es similar, ¿ah? O sea, los cálculos hay que entender que es una trama faz, máxima, mínima, ¿no? Y es lo mismo, sino que es otro escenario, nada más, es otro escenario, ¿no? Pero veo aquí que el enlace es fast Ethernet, y aquí todo esto es gigabit, y acá también es fast Ethernet, miren. Las longitudes, o sea, es el mismo procedimiento que debe hacerse como se ha hecho aquí. Muy bien, a ver, entonces alumnos, a ver, como practicar, a ver, para despertarnos un poco, de repente estamos ahí un poquito cansados. Entonces, a ver, leamos ahora entonces el problema completo. Miren, nos dice, se va a transmitir 5 tramas fast Ethernet para transportar 6.500 bytes de datos útiles, considerando que las tramas que se envían con un tamaño completo de datos, cuando sea necesario, cuando me dicen de un tamaño completo, se está refiriendo a una trama de tamaño máximo, ¿no? Dice, hallar el retardo total para enviar los 6.500 bytes desde la PC A, o sea, desde aquí, hasta la PC B, hasta aquí. Según el recorrido que seguirán las tramas en el siguiente diagrama. Entonces, la trama va a pasar por todos estos caminos, ¿no? Entonces, me están pidiendo ahí el retardo total, o sea, que el retardo total, como ustedes saben, va a ser igual al retardo de propagación más el retardo de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces yo le pregunto al alumno, ¿qué es más sencillo ahorita calcular? ¿El retardo de propagación? ¿Sí o no? Porque el retardo de propagación es distancia sobre la velocidad de propagación, ¿cierto? Aquí no me dan la velocidad de propagación, pero yo sé que la velocidad de propagación es 2/3 de la velocidad de la luz, acuérdense. Y la distancia sería la suma de todo esto. O sea, tengo que sumar 100 metros, más 3 kilómetros, más 5, más 5, más 150. Ya tengo la distancia. Y la velocidad de propagación será 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Dividido. Pero ojo, que ese retardo de propagación es para un paquete. En realidad, entonces aquí tendría que ser ¿cuántos retardos de propagación? 5. ¿Cierto, alumnos o no? 5 retardos de propagación, porque son 5 paquetitos. Y los 5 paquetitos van a recorrer la misma distancia a la misma velocidad de propagación. ¿Es correcto o no, alumnos? A ver qué me dicen. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, a ver quién me da cuánto es el valor de ese retardo de propagación. A ver. O sea, a esto le podemos llamar, en general, retardo de propagación total. ¿Ya? O sea, ¿no? 5 TP sería TP total, el retardo de propagación total. Cuando me dicen total, quiere decir para los 5 paquetes. ¿Ya? Ya. Muy bien, alumnos. Y por otro lado, el retardo de transmisión es 4 veces el retardo de transmisión de un paquete, que es de tamaño máximo, ¿cierto o no, alumnos? Porque estos 4 paquetes van a ser del mismo tamaño. Entonces yo digo, 4 veces el retardo de transmisión, 1 si quiere le pongo, o cuando acá es de tamaño máximo, le pueden poner max, ¿cierto? Y un paquete de retardo de transmisión, vamos a poner acá, un paquete, retardo, no, un retardo de transmisión, TX, de tamaño mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto de aquí es TX. Por lo tanto, entonces, ahí ya tenemos el retardo total. ¿Cierto? Será el retardo de propagación total, más 4 veces el retardo de transmisión cuando se envía una trama de tamaño máximo, más una trama
más el retardo de una trama de transmisión o de tamaño mínimo. Y esa sería la respuesta. A ver, alumnos, entonces, a ver, quiero su participación de ustedes ahora. A ver, quiero que me digan cuánto es el retardo de propagación total. ¿Ya? A ver, para anotarlos aquí, a ver. Participado David Correa, Ciro Rojas, Flores y Santa Cruz. ¿Ya? A ver, quiero otros alumnos, a ver. A ver, unos minutitos, alumnos. Me dan la respuesta, a ver. ¿Cuánto sería ese retardo de propagación total? Profesor, una consulta. Sí, adelante. Lo que acá está haciendo el 4 trama máximo y más 1 trama mínimo, siempre se va a ir uno como mínimo. Voy a poner cuando me viene una pregunta, por ejemplo, 6 Ah, tramas fases o 7 tramas fases, ¿así? a ver, a ver. Aquí hay un pequeño error que podríamos decir, que le he puesto ahí. Cuando dice transmisión mínima, es 72 bytes, no, no. O sea, aquí podemos decir, miren, aquí a ver, un poquito, corrigiendo esta parte, miren. Este concepto de transmisión máxima sí está bien, porque estamos viendo que vamos a transmitir 6500 bytes, y como el tamaño máximo de datos útiles es 6500 bytes, no me queda otra cosa que mandar la trama de tamaño máximo, ¿cierto o no? ¿Cierto? Entonces, para yo enviar 6500 bytes, si yo multiplico 4 tramas solo de datos útiles, 1500 por 4, quiere decir que voy a enviar 4 tramas de tamaño máximo. ¿Cierto, alumno? ¿Estamos? Ya está. Y me faltarían enviar todavía 500 bytes, porque solamente con 4 tramas estoy enviando 6000. Entonces me quedarían 500. Entonces quiere decir que voy a enviar una trama más, que va a ser 500 bytes, que es lo que de data útil más la cabecera y cola, que sería 526 bytes. Entonces aquí sería mínimo, en realidad no debería ser mínimo, sino solamente una trama de tamaño. ¿Qué podemos poner? Este sí va a ser de tamaño máximo, pero aquí ¿de qué sería? De tamaño, no sé, complementario, que falta enviar, ¿no? Entonces ponemos una trama TX2, nada más, ¿ya? Para no confundirnos, ¿no? Entonces vamos a borrar a lo mejor acá todo esto, ¿ya? Y le ponemos aquí una trama de transmisión TX, ¿no? Y entre paréntesis, si gusta, le ponemos 526 para saber que es una trama de 526 bytes. ¿Cierto, alumno? Ya está. Ya está. De 526 bytes. Esa es la última. Y las 4 primeras sí son de tamaño máximo. No sé si con eso aclaró su pregunta, alumno, o a ver, te estaba indicando algo, creo. Está claro, profesor. Adelante. Ah, ya. Entonces, con eso ya se aclaró, alumno, ya. Sí, no era acá la mínima, porque cualquiera entendería que se tenía que enviar de 72 bytes. No. ¿De acuerdo? Entonces sería 526. Muy bien. A ver, alumnos, entonces, a ver, quiero su participación. ¿Cuánto sería entonces el tiempo de propagación total para enviar las cinco tramas? A ver. A ver, alumnos, ¿cómo vamos? A ver.
La respuesta al 1 puede ser, yo creo que con 3 decimales es suficiente. Con 3 decimales. A ver, ahí ya me han dado una respuesta, pero ¿es correcto el 1? A ver, revisen bien su cálculo. El 1 me indica ahí que es 3.30 milisegundos, pero a ver, revise. Deme la respuesta en milisegundos ya. O sea, en su papel o en su calculadora hagan ustedes, pero deme la respuesta ya en milisegundos. A ver, un alumno ahí pone 3.31 entre 1000, ¿no? 3.31 entre 1000. A ver, ¿es correcto? A ver, 3,31 entre 10.000 en realidad, porque es entre 10 a la menos 4, ¿no? Eso es lo que pone el alumno, ¿no? A ver, ¿es correcto? Hasta ahora, a ver, ninguno acierta, alumnos. Yo acá tengo ya la respuesta. Acuérdense el retardo total, ¿no? O sea, primero hallar el retardo de un paquete y de ahí multiplicarlo por 5. A ver, varios alumnos están dando ni uno acierta, alumno, ¿ah? A ver, hagan bien, hagan bien. A ver, un alumno 3.30, otro 0.031, otro 4.41, 16.5. Ya, a ver, Luis Fernando, la distancia es correcta. Y, bueno, pero ojo que ese es el retardo que usted ha sacado, es de 1. Falta multiplicarlo por 5. Luis Fernando, a ver. Faltaría multiplicarlo por 5. Entonces, a ver. Jaime Almeida, muy bien, Jaime Almeida dio con la respuesta. Jaime Almeida dice que es 0.33125. ¿De acuerdo? Pero el alumno también, lo voy a considerar al alumno también, Luis Fernando, que hizo bien el primer cálculo. ¿De acuerdo? Luis Fernando, ¿no? Luis Fernando, su apellido. Aparece el apellido ahí, dice T. Taco, ¿no? Luis Fernando Taco, muy bien. Muy bien, Jaime Almeida y Luis Fernando Taco. Los demás alumnos, a ver, hay que hacer bien el cálculo. Muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces, a ver, miren, vamos a compartir. No sé si ha quedado claro. ¿Hay alguna pregunta, alumnos, de esta parte? Miren, ahora les voy a compartir justamente cómo se ha hecho el cálculo, ¿ya? O sea, lo voy a también a compartir, la solución, ¿ya? Muy bien. No sé si están viendo lo que estoy publicando ahorita. Ya para irse. Miren, estoy publicando aquí el ejercicio, ¿cierto? Bueno, el ejercicio, el enunciado, mejor dicho, que ya también está, ¿no? Luego tienen ustedes aquí el diagrama, ¿listo? Que también está en la misma hojita de ejercicios, ¿cierto? Y ahora veamos la solución, ¿ya? Ahora veamos la solución. Entonces, ¿cuál es lo más rápido que se puede calcular? El tiempo de propagación, ¿cierto? Pero primero habíamos explicado sobre esta parte. Miren, aquí también está nuevamente el tamaño de una trama. Tenemos la cabecera de una trama Ethernet o fase Ethernet, 8 de preámbulo, 6 de más destino, 6 de más fuente, ¿cierto? Y el tamaño de la data, que es de 46.500 bytes, y la cola. Disculpe, no se ven las imágenes. ¿No se está viendo la imagen, alumno? A ver. No, profesor, Ahí. chiquitito se mira. No se ve, ahora sí. Ahora sí se ve. Ya, ahora sí está, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces, lo que estoy indicando aquí, alumnos, es lo que ya hace un momento explicamos, ¿no? El tamaño de la trama, ¿cierto? O sea que siempre va a haber una trama de tamaño máxima o completa, que es de 1526 bytes, ¿cierto?
y una trama de tamaño mínimo que habíamos dicho que es 72 bytes. Como hay que enviar 6500 bytes, entonces hay que enviar 4 tramas de 1500 bytes, o sea, de datos útiles, que me darán los 6000 bytes, ¿cierto? Y una trama de 500 bytes de datos útiles, y sumado las 5 tramas, entonces me da 6500 bytes. Pero sabiendo que cuando ya se envía por el medio, el equipo le agrega cabecera y le agrega cola, entonces van a ser 4 tramas de 1526 y una trama de 526 bytes. ¿Correcto, alumnos? Listo, hasta ahí entendido. ¿Cierto? Muy bien. Disculpen, alumnos, antes de explicar esta parte, primero hacer el cálculo más rápido, que era el cálculo de la velocidad de propagación, ¿cierto? Que ahorita lo hemos hecho, solamente lo estamos recapitulando. Sí se ve lo que estoy mostrando, alumnos, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, miren, habíamos dicho que el tiempo de propagación, alumnos, nos vamos a dar unos 6 minutitos más para terminar, para dejarlo todo ya comprendido, pues, ¿ya? Entonces, un poquito de atención, nada más de paciencia, ¿no? Entonces, miren, habíamos dicho que el tiempo de propagación es distancia sobre velocidad de propagación, donde la velocidad de propagación es 2/3 de la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 5 kilómetros hora. En conclusión, la velocidad de propagación, 2 por 10 a la 5 kilómetros hora de segundo. Entonces, todo el recorrido es la suma de 5 longitudes. L1, L2, L3, donde L1 es 100 metros sobre 1000 para tenerlo en kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros y 150 metros sobre 1000 para tenerlo en kilómetros. Si yo sumo estas 5 longitudes, me va a dar lo que muchos de sus compañeros han calculado, los 13.25 kilómetros. ¿Cierto? Que va a recorrer cada trama paquete. Y luego, ese 13.25 kilómetros lo dividimos entre 2 por 10 a la 5 kilómetros. Arriba pasa segundos y un segundo es 10 a la 3 milisegundos. Simplificamos las unidades y voy a tener 13.25 entre 2, me da 6.625. Ojo, aquí ya sería milisegundos, ¿no? Ya está. Y este 13 se simplifica con este 5 y queda 2, o sea, 100. 6.625 entre 100 milisegundos. Por lo tanto, el retardo de propagación, le he puesto aquí 1, que significa que es de un paquete, es 0.06625 milisegundos. Eso es lo que calculó uno de sus compañeros, por eso le he considerado. ¿De acuerdo? Pero el retardo de propagación total no es solamente este valor, sino es 5 veces TP1. ¿Correcto, alumno? Ya está. Entonces, si ustedes multiplican este valor calculado aquí por 5, entonces le dará el valor de 0.0, no, disculpen, 0.3, disculpen, 3 otra vez, y pueden ponerlo, digamos, hasta 3 decimales, o sea, 0.331 milisegundos, o 0.331 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta para el retardo de propagación, que es lo más rápido en hacer su cálculo, ¿no? ¿Correcto? ¿No hay preguntas aquí? No hay preguntas, ¿no? Muy bien, creo que eso ya todo creo que lo han entendido y también ya lo han realizado, ¿no? Entonces, ahora sí vayamos a la otra parte que es un poquito más grande calcular, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos explicado acá de la trama. Sabemos que vamos a enviar 4 tramas de 1526 y una trama de 526 bytes. Entonces, aquí sí es un poquito más laborioso, podríamos decir, porque hay que hacer, pero una vez que lo hago yo por primera vez, ya por segunda vez puedo tomar ese parámetro más o menos de cómo hacer el cálculo. Entonces, igual, o sea, sabemos que son 4 paquetes de 1526 bytes, ¿cierto? Pero que se van moviendo por cada enlace, miren.
O sea, por el enlace de la PCA, acceso 1, core 1, distribución, acceso 2, por hasta llegar a la PCB. Por lo tanto acuérdense, el retardo de transmisión para un paquete, ¿cierto? Es el tamaño máximo de este paquete o trama, ¿no? De 1526 bytes. Entonces, 1526 bytes sobre la velocidad. ¿Y se acuerdan cuánto era la primera velocidad? De aquí a aquí, ¿cuánto era esta velocidad? Fast Ethernet. Sin embargo, la velocidad de todos estos caminos es gigabit, o sea, Gbps, o sea, un gigabit. Un gigabit. En cambio, este es un Fast Ethernet, o sea, 10 a la 8 megabits por segundo. Ese sería el Fast Ethernet. Por eso acá aparece 1526 bytes entre 10 a la 8 bits sobre segundo. Esto transforma, disculpen, aquí ya es bit, ¿no? Es bit, disculpen, bit. 10 a la 8 bits por segundo. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo decir 100 megabits. 100 megabits, acá sí es megabits por segundo. Pero como lo transformamos a bit, entonces es 10 a la 8 bits por segundo. ¿De acuerdo? Por eso acá aparece 10 a la 8 bits por segundo. Y como el enlace de aquí ya es gigabit, y no sabemos que gigabit es respecto a megabit, a 100 megabits, a Fast Ethernet, es 10 veces. ¿Cierto? Es 10 veces más veloz. Por lo tanto, un gigabit es 10 a la 9 bits sobre segundo. O sea, 10 veces esto, ¿no? Como todos los enlaces, ya en los otros enlaces es 1 gigabit, entonces todo será pues 10 a la 9, 10 a la 9, 10 a la 9. ¿Correcto, alumno? Ahora, yo lo he hecho así, que ustedes si gustan pueden seguir este parámetro. Pero si no, cada uno calcula de manera independiente. O sea, calculo aquí, pero como estos tres enlaces son iguales a este, ya únicamente ponen el valor, ¿no? Que resultó en este cálculo. Y a la final, la suma de todo esto me tiene que dar en retardo, o sea, milisegundos. Entonces, lo que yo he hecho es únicamente, miren, es, como 1526 es el mismo en todos, entonces lo he factorizado. Y como abajo factorizo 10 a la 8, entonces, para el primer término, factorizo ambos, ¿no? O sea, digo, 1526, 10 a la 8 es por 1. Y luego ya, acá será 1, y acá abajo como, este es 10 veces esto de aquí, entonces sería 10 a la 8. Y ya está, y pongo 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10. Y luego sumo todo esto, que es una suma fácil, ¿no? Primero sumo todo esto de aquí, que me dará 1 más 1 más 1 más 1, 4 sobre 10. 4 sobre 10 más 1, está aquí. Aquí está. Y acá está 1526 sobre 10 a la 8 bits sobre segundo. Y si yo opero esto es 10 por 1, 10 más 4, 14, 14 sobre 10. O sea, es, en otras palabras, 1526 bytes sobre 10 a la 8 bits sobre segundo. El segundo pasa a multiplicar. Y como sabemos que un byte es 8 bits, y el factor acá que lo multiplica es 14 sobre 10. Ya simplifico unidades, bytes con bytes, bits con bits, segundo. En este caso todavía no he simplificado acá segundos, pero aquí lo hago. Entonces voy a tener 1526 por 8 por 14, entre 10 a la 8, 10 exponente 8 por 10, este 10 que está aquí, ¿no? Por un segundo, arriba 10 a la 3 milisegundos. Simplifico 2 segundos, ya me queda milisegundos. ¿Cuánto sale entonces el TX1? 0.170.912 milisegundos. Entonces, ese es el retardo que sigue un paquete. ¿Cuántos paquetes son de este mismo tamaño máximo? Son 4. ¿Cierto, alumnos? No sé si quedó claro y explicado esta parte. Profe, solo es de una trama, ¿verdad? Claro, este es de una sola trama. Es de una sola, por eso es TX1, una sola trama. ¿De acuerdo? Es de una sola trama, efectivamente. ¿No? Muy bien, entonces ya
para explicar ya el resultado final. Entonces, miren, ahorita les pongo ahí. Un momentito, alumnos. Ya está, ¿no? Entonces, acuérdense, ese era para una trama, ¿cierto? El mismo procedimiento tendré que hacer para la última trama, que no es de ese tamaño, sino es de tamaño de 526, ¿cierto o no? Entonces, se dan cuenta que en el patrón que yo tengo, prácticamente esto de aquí, si quiero ya, todo esto de aquí, si quiero ya no lo vuelvo a poner de frente, le puedo poner así, ¿ve? Ya para un examen, ¿no? Sabiendo que todo esto se va a repetir. Disculpen. Un ratito, voy a poner la lucecita aquí. Sabiendo que todo esto se va a repetir, ya ni siquiera lo pongo y pongo de frente así. O sea, mi patrón sería 14 sobre 10 y aquí la capacidad, que podría ser variable, y abajo 10 a la 8 bits sobre segundo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y luego hago la operación, unidades, y al final me va a salir que el retardo TX2 para la trama de este tamaño, que es 526 bytes, ¿no? Es 0.058912 milisegundos. ¿Correcto, alumnos? Entonces, finalmente, ya miren, finalmente, a ver, voy a compartir nuevamente ya lo que es finalmente. ¿Ven, alumnos, esto? ¿Lo ven? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Entonces, finalmente, ¿qué habíamos dicho el retardo total? Mira, acá está, nuevamente lo estoy poniendo. 5 veces el TP1, porque son 5 paquetes, más la suma de un retardo. Pero acuérdense, este retardo, lo vuelvo a poner aquí, que también creo que está mostrado abajo, es TX de paquete o trama de tamaño máximo, que es 4 veces, más el retardo TX2. Ya está. ¿Cierto? Que es, acuérdense, de tamaño 526 bytes. ¿No? 526 bytes. Ya está. Entonces, este valor nosotros lo hemos calculado. Incluso ustedes lo han hecho, hay algunos alumnos, lo multiplican por 5 y les daba este resultado, ¿cierto o no? ¿Y cuánto salía este retardo de aquí? En la suma de estos dos, ¿cierto? A ver, un ratito. Bueno, aquí está creo que en la anterior, un ratito, en la 4, creo que ahí eso, se nos pasó esa parte. Ya está, ahora a ver nuevamente, ahora sí lo van a ver. ¿A qué sería ese retardo de transmisión total? Acá está, ¿no? Entonces, nosotros primero hemos hallado de 1526 y luego de 526, ¿cierto? Aquí está el TX2. Y, por lo tanto, el retardo de transmisión, como le he puesto hace un momento, sería 4 veces el TX1 más TX2. El TX1 lo hemos hallado, lo hemos explicado, lo multiplicamos por 4 y me da 0.68, 36, 40. ¿Y cuánto es el TX2? Es el que ahorita se acaba de calcular aquí. Es 0.058912 para la trama de 526 bytes. Ya está. Entonces acá está, ¿no? Entonces multiplicado y sumado a este valor, entonces me da que el retardo de transmisión para las 5 tramas ya, 4 iguales y una distinta, entonces ¿cuánto es? 0.64, 25, 68 milisegundos. ¿Correcto? Entonces, finalmente, volvemos ya a la última parte. Entonces, vemos aquí. Ya está, ¿no? Entonces, aquí ahora sí ya entendemos de dónde salió este valor, ¿no? ¿Cierto? Ya sabemos de dónde salió este valor, ¿no? Entonces, finalmente, entonces, miren, ¿cuánto salió el retardo de propagación? 0.33, 125. ¿Cuánto salió el retardo de transmisión? 0.74. ¿Se dan cuenta que nuevamente el retardo de transmisión nuevamente es mayor que el de propagación? Y si yo sumo ya los dos retardos, 0.3, 33, 125 y 0.74, entonces me da 1.073, 818 milisegundos, ¿no? 1.073, 818 milisegundos.
Entonces, el retardo total para enviar los 6.500 bytes, entonces es este valor, ¿no? O sea, aproximadamente un milisegundo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Un milisegundo, ¿no? Muy aproximadamente un milisegundo. Muy bien, alumnos. No sé si hasta ahí ha quedado todo claro. Entonces, veamos quién sería pues el delegado para ya ir finalizando la clase. ¿De acuerdo? ¿Hay propuestas, alumnos? Primeramente, antes de elegir el delegado, ¿quedó claro? ¿Alguna consulta? En todo caso, si no hay consultas, esta solución también lo voy a publicar ahí en la semana 1, ¿ya? Para que ustedes lo vuelvan a revisar y que eso sea punto de referencia para su tarea, ¿ya? Para su actividad. Entonces, propuestas de delegados, alumnos. Alguien a ver que se proponga como delegado y vamos a la votación. A ver, ustedes me dicen, a ver. Para ya ir culminando, a ver. O alguien que proponga un alumno, a ver. Y vamos a la votación, si es que hay pues uno o dos que quieran como candidatos y de ahí vamos a la votación. A ver. Nadie propone alumnos, a ver, voluntariamente, alguien que quiera ser delegado o que proponga a alguien, a ver. A ver, alumnos, de una vez. ¿Nadie? En todo caso, a ver, yo puedo proponer, a ver. A ver, el alumno Alex, a ver, no hay ningún voluntario. A ver, el alumno Alex Flores. Sí, profesor. Aquí está. Lo propongo, a ver, delegado, ¿quiere usted asumir ese cargo? Sí, profesor, está O- bien. Ya, muy bien, a ver, Alex Flores, a ver, una propuesta. No sé si sus compañeros lo conocen. A ver, otra propuesta, a ver. Muy bien, a ver, usted queda como propuesta, a ver. A ver, veamos a otro alumno, a ver, alguien que proponga. Alumnos. A ver, vamos viendo una señorita, a ver qué dice Cintia Pereda, a ver, ¿puede ser delegada o no? Sí, profesor. Ya, Cintia Pereda, ¿ya? Y vayamos con un tercer candidato, a ver, que sean tres, a ver. Otro alumno, a ver, acá al azar, a ver qué dice, a ver, Eri Vargas, ¿se encuentra? Eri Vargas. Si no puede o no quiere asumir, no hay inconveniente. Creo que no está Eri Vargas, ¿no? Y Ciro Rojas, a ver. ¿No quiere asumir? Profesor. ¿También está en condiciones de asumir también como delegado o por esta oportunidad sí o puede o no puede? También, profesor. Ya, Ciro Rojas, ya, listo. Entonces ya tenemos tres propuestas, ¿ya? Entonces vayamos a la votación y el que tenga la votación, pues, de mayoría, entonces lo ponemos como delegado, ¿ya? A ver, vayamos, ¿ya? Un ratito, ¿ya?
Muy bien, alumnos. Entonces, a ver, si los tres candidatos se pueden presentar rápidamente e indicar, pues, cuál va a ser su función, o al menos qué es lo que qué es lo que ustedes proponen como la función o trabajo que quieran realizar, y vayamos a la votación, pues, con al menos hay 31 conectados todavía. Ahora adelante, a ver, Ale Flores. Ale Flores primero. Buenas tardes, compañeros. Lo que yo haría sería ser un poco el enlace entre el profesor y ustedes, transmitirle cualquier tipo de dudas o algún inconveniente que tengan durante la clase y hacérselo llegar al profesor. Y lo mismo, ¿no? El profesor, si quiere comunicarse, y yo ser como el broadcast entre todos ustedes. Eso sería. Muy bien, Alex. Muy bien, excelente. Muy bien. Cintia Pereira, a ver, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo propongo que sería el enlace entre mis compañeros y usted, y siempre voy a estar dispuesta a ayudar a mis compañeros cuando lo necesiten. Muy bien, efectivamente, va a ser el lazo, ¿no? El alumno Ciro Rojas, a ver, adelante. También, profesor, hacer el enlace de mi persona y mis compañeros y tanto usted, y así despejar algunas dudas y comunicar con usted para despejar esos convenientes que hay, ¿no? Listo, muy bien. Listo, alumnos. Entonces ya lo escucharon sus compañeros, vayamos a la votación. Ya, elección de delegado, ¿ya? Esa es la pregunta. Ahí vamos, alumnos. Alumno, la segunda pregunta no sirve, ya solamente la primera nada más, ¿ya? La que dice elección de delegado nada más. Elección de delegado, la otra. Alumno, solamente la primera pregunta que dice elección de delegado, la otra no, se ha sumado ahí que no es útil, ¿ya? Ahí veo que son 30 participantes y alguno que no haya, donde dice elección de delegado, ahí es donde tienen que votar, ¿ya? Que donde aparecen los tres nombres de las personas. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a compartir. Compartir los resultados, alumnos. Ya, no sé si están observando ustedes ahí. No sé si están observando ahí, alumnos, a ver si me confirman. Ahí dice Ale Flores, Cintia Paredes y Ciro Rojas, los tres candidatos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un poquito ajustado estado entre los dos primeros candidatos, ¿no? Entonces, bueno, pero la mayoría es la que decide. Entonces, Cintia Pereda, ¿no? Va a ser la delegada entonces, ¿correcto? muy bien, alumnos. Entonces, Cintia Pereda queda como delegada. No sé si ya tienen su grupo, han hecho un WhatsApp y tiene el aula ya un WhatsApp. Entonces, a través de Cintia Pereda, entonces va a ser todas las coordinaciones o consultas, preguntas que se puedan hacer pues a mi persona, ¿no? Listo, alumnos. Entonces, no tienen preguntas del trabajo, de la actividad. Acuérdense que ese trabajo se tiene que hacer en grupo. Entonces, es bueno que hagan su grupo. Ya si tienen ese grupo WhatsApp, y cuando suban el trabajo al Canvas, en la carátula tienen que poner ahí los integrantes. Y ojo, cada uno de los alumnos tienen que subir. En esta oportunidad, cada uno de los alumnos tiene que subir con la misma carátula si pertenecen pues al mismo grupo. ¿Estamos? Yo no podría asignar a los grupos alumnos porque lo hago primero que ustedes lo hagan voluntariamente. Ustedes de repente tienen afín, algunos se conocen, hagan su grupo
y los que ya veamos que no han hecho grupo, ya después ya yo los puedo reunir pues en grupo. Por ahora hagan su grupo, que creo que sería más factible, ¿no? Bueno, algunos me dicen que ya están formados, entonces, muy bien. Entonces, a la alumna Cintia Pereira, entonces, que sus compañeros le transmitan cómo han formado su grupo, y usted me envía mi correo de institucional, la lista de los grupos alumna. No sé si... Sí. ¿Listo? Entonces así quedamos, ¿ya? Entonces, así como se han formado, o como va a quedar sus grupos, que la delegada Cintia Pereira me va a enviar, entonces así va a ser la presentación de su trabajo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien quería hacer alguna consulta adicional? Profesor, yo, buenas tardes. Sí, Entonces el buenas tardes. trabajo se sube en Word, ¿verdad? Con una carátula y la resolución del problema. En realidad está para que no haya así que no se pueda cambiar en realidad está en formato PDF, en PDF, Ah, ok, en PDF. ¿ya? Ok, En profesor. PDF. Listo. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces acá nos vamos a quedar y ya nos vemos el próximo jueves. Acuérdense que responder el foro, creo que hoy día se cierra, creo, ¿no? Y bueno, su trabajo hasta el próximo sábado, ¿no? Listo, alumnos. Ya nos estamos viendo. Si no hay consultas, gracias por el día de hoy. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.